Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Es un verdadero privilegio, una bendición sentirnos acompañados por ustedes y saber que han estado esperando el programa para conocer más acerca de los 7 escenarios escatológicos de los que nos habla la Biblia. Para dar la bienvenida como debe ser y de manera oficial, recibimos en los estudios al apóstol Sergio Enríquez, que se ha preparado durante todo este tiempo para ir tratando de sortear todas las dudas que van surgiendo y poder llegar así a conclusiones que nos ayuden a seguir adelante como cristianos. Apóstol, bienvenido, qué gusto saludarle. Bendiciones, Celcita, gracias. La realidad es que no me he estado preparando. Lo agarran en curva. Sino que me ha el Señor preparado a través de las mismas dudas. Porque en muchas ocasiones, antes de que algunos hermanos tengan la duda, ya la tuve yo. Y tuve que haber ido delante del Señor a suplicarle. Algunas otras dudas que tal vez no he tenido, se me amplía el panorama cuando oigo las reflexiones, preguntas y dudas que tienen algunos hermanos y que tal vez nunca las había pensado, pero a través de los años, desde que fui llamado a reconciliarme con el Señor, la lupa de todo aquello que yo tenía que ponerle un objetivo claro era la escatología. Desde el principio, yo recuerdo que en 1978, imagínate, yo creo que tú no habías nacido, de nuevo. Me pone trampa, ¿no? En 1978, el Señor me habló de una manera muy contundente, pero tremenda. Yo no estaba acostumbrado a que me hablara. Nadie creo que se puede acostumbrar, ¿verdad? Pero por lo menos tenía menos experiencia de saber que era la voz de Dios, pero la distinguía. Y Él me dijo a mi corazón y con el texto bíblico, aunque el que ha de venir tardará un poquitito, espéralo porque ciertamente vendrá y no tardará. Cuando yo lo vi me pareció algo incongruente porque el que ha de venir tardará y después, pero no tardará. Entonces ya me fui a investigar un poco y lo que decían que la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dos cosas distintas, la visión y el que ha de venir. Ese año, 1978, fue caótico para el Evangelio porque un predicador que apostató, que se llamaba Jim Jones, mató más de 900 personas en su congregación, que se trasladó a una de las Guyanas en Sudamérica y causó muchas dudas en todos los que estaban esperando lo escatológico. Entonces, 78 para la fecha son más de 40 años, creo yo. 43, 44. 43, sí, 44 años. Y desde esa época las dudas han surgido y las respuestas han venido. Así que no me he preparado. Lo prepararon. Están preparando todavía. Una cosa para la que muchos quisieran estar preparados, sin duda, apóstol, es saber cómo manejar el dinero, cómo entender cómo nuestro gobierno maneja el dinero y qué nos depara el futuro. Por supuesto que quisiéramos saberlo. Lo cierto es que muchos han sentido más incertidumbre que nunca a raíz de la pandemia y muchas cosas más. Hoy el tema que nos va a ocupar es un poco la economía, el dinero, la inflación, la recesión. Así que prepárense porque vamos a recibir información respecto a eso y el siguiente material nos va a dar un contexto. Recesión mundial inminente. Cuando el mundo está a la expectativa de qué nos depara el 2023, llega la noticia que nadie quiere escuchar. La economía mundial va hacia aguas turbulentas, pues el Fondo Monetario Internacional, FMI, pronostica una mayor desaceleración. Según el FMI, estos son los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en un futuro próximo.
la inflación cabalgante en los Estados Unidos, la crisis energética en Europa, la desaceleración de la economía china, inflación en Estados Unidos. Uno de los temas centrales es la política monetaria que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, al embarcarse en una histórica subida de tasas de interés con el objetivo de bajar una espiral inflacionaria que en junio llegó al 9.1%, la más alta en 40 años en ese país, y que actualmente está en 8.3%. La alta inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania han presionado a muchas empresas a considerar despedir personal o congelar la contratación, después de que en meses anteriores el mercado laboral se hubiera visto afectado por una crisis de mano de obra. Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo: "Es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten, mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor. Mientras tanto, muchas empresas en el país se declaran en quiebra, cierran tiendas y despiden empleados en masa, tratando de estabilizar sus operaciones de cara a la inminente recesión anunciada". Bien, apóstol, y ahí tenemos entonces un contexto de esa recesión tan anunciada, de esa inflación que vive Estados Unidos, y dicen por ahí que un pequeño estornudo de Estados Unidos es una neumonía para toda la región latinoamericana y otros países. Sin embargo, empezar a hablar de este tema de la economía es complicado, pero podríamos explicar en manera más sencilla qué es la inflación y de qué manera nos afecta. Sí, bueno, realmente estos términos, inflación, deflación, recesión, depresión económica, son términos que utilizan más los especialistas. No es mi expertise, pero a grandes rasgos, ¿por qué razón lo que le pasa a Estados Unidos le pasa en escala mayor a todos los demás países? Tiene que ver mucho con la forma como se trasladó el patrón oro al patrón dólar, a petrodólar. Porque antes antes de Nixon, del presidente Nixon, el patrón era oro. Se había establecido un patrón oro para mantener la solidez de cualquier moneda. Pero cuando Estados Unidos llegó a engrandecerse más después de la Segunda Guerra Mundial y presentar su plan Marshall para la restauración, reestructuración de Europa y de otros países, pues tenía la sartén por el mango, era el único país que tenía bombas atómicas, etc. Entonces cambió el patrón oro al patrón dólar. Entonces esto hizo que ellos exportaran dólares, por decirlo así, y al hacerlo así exportaban su inflación. Es decir, si ellos debían algo en la deuda interna de su país, al tener el patrón dólar, prácticamente lo estaban importando. De los países que se dolarizaron, asimilaron parte, porque la deuda era muy grande y sigue siendo muy grande. Todo esto ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Esto no viene de los últimos 5, 10, 20 años, ¿verdad? Esto viene quizá desde hace unos 100 años, ¿verdad? Ha habido una inestabilidad. Por eso es que incluso en las bolsas de valores, la bolsa de valores de Nueva York, le tuvieron que poner una especie de seguro, así como le ponen a los flipones en electricidad, que si hay una sobrecarga se apaga. Eso tuvieron que poner en la bolsa de valores para que no se derrumbara la economía como se derrumbó allá en el famoso Octubre Negro, en la década de los 20. Entonces, pero el asunto es el siguiente, porque cuando lo vemos desde el ámbito, de la perspectiva bíblica, todo lo que esto podría ocasionar, aunado a otros factores de los otros escenarios, son hambrunas.
Hambrunas, estamos hablando en un mundo en el cual este mes hemos cumplido, me parece que el 18 de este mes cumplimos 8,000 millones de personas. 8,000 millones de personas. Es una cosa impresionantísima, porque para llegar a 6,000 millones de personas nosotros necesitamos 6,000 años. 6,000 años a partir de la caída de Adán hasta el año 2000, tomando 2000 de la caída de Adán al nacimiento de Abraham, y el nacimiento de Abraham a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo son 4,000 años, y 2000 del Señor Jesucristo para el año 2000 son 6,000 años. En esos 6,000 años nosotros hicimos 6,000 millones de habitantes. Tremendo, ¿eh? Pero ahora, en el 2022, en 22 años hicimos 2,000 millones más. Es decir, hicimos lo que se necesitaban otros 2,000 años. Lo hicimos en 22 años. Entonces, esto definitivamente causa un desequilibrio tremendo económico, ecológico y de toda índole, porque el mundo no lo puede asimilar tan rápido. Entonces, la inflación y toda esta recesión, todo este apocalipsis económico, que algunos así le dicen, viene a contribuir a que las repercusiones sean devastadoras a nivel de toda esa gran masa de humanidad en hambrunas. La Biblia nos relata claramente que una de las señales del tiempo final son hambrunas en diferentes partes. Ahora, las hambrunas no solamente, es decir, por sí solas no pueden ser solo una señal de la finalización de este ciclo de cosas que tiene que finalizar para empezar uno nuevo, sino que se aunan otro montón de cosas. No es solamente el hambre. Ahora resulta que hay terremotos, ahora resulta que hay guerras, ahora resulta que hay rumores de guerras, ahora resulta que hay maremotos, ahora resulta que hay erupciones volcánicas, ahora resulta que hay amenazas como las que hemos visto de enfermedades emergentes, ahora resulta que la economía, ahora resulta que el hambre. Entonces se juntaron todas las señales y eso es lo que nos hace creer que definitivamente estamos más cerca del final de las cosas como las conocemos, de lo que creemos. Incluso los escépticos hicieron un reloj que se llama, lo hemos conversado en algún momento, el reloj del fin del mundo, que dentro de los cuales hay 14 premios Nobel. No son religiosos los que lo integran para decir esto sí, esto no. Hay 14 premios Nobel. Dentro de ellos hay economistas, hay científicos. Y ellos alejan o acercan la aguja minutera y segundera a la medianoche, que ellos tienen. La medianoche es el final del mundo, según el reloj de ellos. Y ellos dicen, basado en todas estas cosas, que estamos a 100 segundos de la finalización del fin del mundo, dicen ellos. Claro, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, no, yo creo que están equivocados. Con todo respeto, son 14 premios Nobel, ¿quién soy yo para cuestionar? Pero desde la perspectiva bíblica sí tengo una opinión que dar, pues. Tal vez tengo una opinión que dar, y entonces les tendría que decir que el fin del mundo va a ser después del milenio, y el milenio son 1000 años. Entonces no puede ser que tengamos 100 segundos para el fin del mundo. Pero antes del fin del mundo tiene que venir un periodo que se llama resurrección. Esa resurrección tiene que ser posterior a otro periodo que se llama la gran tribulación. Entonces ya esos son 7 años, entonces serían 1007 años. Y esos 7 años tienen que ser precedidos por un evento histórico que la mayoría de la gente ni lo comprende, me refiero a los que no son cristianos, y otros que son cristianos no lo quieren recibir, que se llama, y es reconocido en la Biblia como el harpazo. Harpazo es una palabra griega que significa arrebatamiento, en la cual Dios va a quitar
un arpazo a una buena parte de su pueblo para que no pase la cosa más terrible que viene sobre el mundo. Realmente, Mateo capítulo 24, el Señor dijo con mucha claridad que antes de la resurrección, esa que dijimos que precede al milenio, iba a venir una época tribulacionaria de dantescas proporciones. Bueno, no lo dice así la Biblia. Como dice la Biblia es, nunca ha habido una tribulación semejante, ni la habrá después. Así la describe Mateo capítulo 24. Sí. Entonces, si nunca ha habido una situación de esta naturaleza, como lo afirma la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que el diluvio, que fue una devastación a nivel universal, ¿verdad? Mundial, que quedaron únicamente 8 sobrevivientes de toda la humanidad que existía en ese momento, y que solamente 6 volvieron a poblar el mundo, que se devastó todo, y que hubo necesidad de guardar la semilla animal para que luego se volviera a repoblar el planeta con toda la creación. Cosa que, entre paréntesis, aunque se burlen los que se burlen, que el arca de Noé, que por aquí, que por allá, ellos están haciendo en este momento. Tienen algo similar al arca de Noé en lugares en donde dicen que pueden protegerlos de un maremoto, de una inundación, de una explosión nuclear, y ahí tienen semillas de todas las plantas que existen en la tierra para reiniciar en caso de que esto se termine. O sea, que ellos saben que esto también lo intuyen, que esto se va a terminar. Pero el punto es que el diluvio fue una expresión, si me permiten decirlo, máximo de la indignación divina para la destrucción de toda carne donde había espíritu de vida. Se murió. Pero Mateo 24 dice que en el mundo nunca ha habido una tribulación como la que va a venir. O sea que incluso descarta el diluvio. Sí, yo menciono el diluvio porque era universal, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le espera a la tierra? Es terrible. Y dentro de ello le espera este apocalipsis económico, que, insisto, no es solamente esa señal, sino que va aunada de guerras, amenazas, armas que verdaderamente pueden destruir el planeta completamente, extinción de animales, que ya se está dando. Hay una gran cantidad de animales que se extinguieron, fueron una pérdida para la creación, se extinguieron y no se pueden recuperar. Entonces el planeta está convulsionando y la Biblia dice que ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Así que mejor platiquemos para ver, porque si no voy a terminar hablando de no sé qué otra cosa. Pero tiene toda la razón, apóstol, porque usted se habrá dado cuenta que muchas personas decían, de hecho se hicieron estudios acerca de cómo estaba funcionando la tierra cuando estuvimos encerrados en la pandemia, es decir, el destructor de la tierra estuvo encerrado y se vio una marcada diferencia, menos contaminación porque no usamos autobuses, menos contaminación auditiva, menos máquinas trabajando, sacando humo y contaminando el ambiente. Es decir, sí se quedó evidenciado que el ser humano está destruyendo el mundo. Bueno, incluso en algunos lugares se reportó y con grabaciones de animales que estaban desaparecidos, que empezaron a llegar incluso a los centros urbanos, sí, poblados densamente, pero como no salían a la calle, los animales empezaron a salir. Cosa que había desaparecido. Sí, nosotros, la raza humana, somos los depredadores más temibles de este planeta. Quedó clarísimo ahí, apóstol. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Apóstol, y ahora en palabras sencillas de nuevo, como usted tiene la habilidad para hacerlo, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se puede explicar qué es la recesión, a diferencia de la inflación? Bueno, la inflación es el encarecimiento, digamos así. La recesión es como un freno, se frena la economía. En la inflación todavía hay alguna compraventa, qué sé yo, hay aprovechamiento, gente que está guardando para después.
Pero en la recesión las cosas se ponen más delicadas porque ya hubo un freno, dejó de avanzar completamente. Y yo creo que dentro de los indicadores prácticos que nosotros podemos empezar a ver es cuando el dinero pierde totalmente su valor y empieza a haber trueques, ¿verdad? Es decir, yo tengo una gallina y tú tienes un cochinito, entonces cambiamos porque yo quiero comer carne de coche, por decirlo algo, y te doy 3 gallinas por tu coche, ¿verdad? ¿Cómo se hacía antes de que apareciera el dinero? Exacto, entonces creo que hacia eso ya lo hemos visto, entre paréntesis. Ese tipo de trueque se ha dado en algunas sociedades en donde llegó a tal grado la inflación que perdió el valor del dinero de una manera terrible, pero terrible, ¿verdad? Hace poco tuvimos una entrevista con unos hermanos venezolanos que fueron detenidos aquí en Guatemala. Los detuvieron más adelante en México y los regresaron. Estuvieron un tiempo acá y ellos, al entrevistarlos, eso es lo que ellos decían. Uno de ellos decía que tenía guardada una gran cantidad de dinero que la tuvo que quemar porque ya no le servía de nada por la depreciación del mismo, ¿verdad? Pero esa es una terminología que al final de cuentas pues le sirve únicamente al entendido en la materia. Nosotros entendemos esa materia en el estómago, sí, ¿verdad? En el hambre, porque ese es el resultado final de todas estas situaciones que se avecinan, algunas, y otras ya están aquí. Sí, de hecho me encantaría que pudiéramos ver a continuación, Apóstol, una noticia que habla acerca de las empresas que ya han tenido que cerrar sus puertas o que están a punto de hacerlo debido a que no pueden mantenerse más en el mercado. Vemos esa noticia y luego vamos a revisar una tabla en la que hay datos más exactos. Empresas que han quebrado o están a punto de cerrar sus tiendas. Macy's anunció en enero un plan de restauración durante los siguientes 3 años. Esto implica el cierre de 125 tiendas. Fry's Electronics cerraron sus operaciones de forma permanente como resultado de los cambios en la industria minorista y los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. Se lee en un comunicado de Fry's. Toys R Us. La juguetería es una compañía moribunda en Estados Unidos. La icónica compañía norteamericana se ha acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras por su deuda de $5,000 millones. Sears. Durante años comenzó a cerrar tiendas. Ya en el 2020 la cadena contaba con menos de 200 tiendas, pero en mayo del 2022 anunciaron que cerrarían 100 tiendas más dispersas en 30 estados. Kmart. Una de las cadenas que se consideraba un símbolo de prosperidad estadounidense, se pasó de tener las últimas 27 tiendas abiertas a contar con solo 3 en el 2022. Banana Republic. Gap y Banana Republic están cerrando otras 350 tiendas. Al menos 103 tiendas de Banana Republic ya habían cerrado desde principios del 2020 según datos de Gap. Amazon. La empresa experimentó cambios y cierres de tiendas en Estados Unidos y el Reino Unido. En total se cerraron 70 tiendas en distintas localidades. Starbucks. Starbucks cerró sus 130 tiendas en Rusia como protesta por la invasión a Ucrania y otras 16 tiendas en Estados Unidos. La medida es parte de una respuesta a las preocupaciones de los empleados sobre la seguridad, incluidos los informes sobre el uso de drogas en las tiendas y las amenazas a los empleados. Fossil. El minorista de relojes y accesorios Fossil Inc. se enfrenta a más cierres de tiendas en 2021, ya que la empresa con sede en Richardson, Texas, se recupera de una caída del 26% en las ventas durante el cuarto trimestre de 2020. Bloomingdale's. En agosto se cerró su ubicación de 206,000 pies cuadrados en un centro comercial de lujo en las afueras de Chicago y abrió un concepto de Blooming's de 50,000 pies cuadrados en una ubicación diferente en el centro comercial. Guitar Center. Guitar Center, el minorista de instrumentos musicales más grande de los Estados Unidos, se declaró en bancarrota en parte debido a la agitación económica creada por la persistencia de la pandemia de COVID-19. La compañía tiene $1.3 mil millones en deuda, informó el New York Times.
Stein Mart cerró sus 279 ubicaciones. La compañía anunció que se había declarado en bancarrota del capítulo 11 debido a la pandemia de COVID-19. Stein Mart continúa operando como un minorista en línea que no está relacionado con la empresa anterior. Express. En enero de 2020, Express ha estado lidiando con desafíos que han socavado a otros minoristas de centros comerciales. La compañía cerró totalmente en el 2022. PaperSource. 11 de mayo de 2021, la cadena de artículos de papelería se declaró en bancarrota el 2 de marzo y se vio obligada a cerrar tiendas, recortar puestos de trabajo y reducir el salario de los altos directivos. Goodwill. Berkeley, California. Goodwill Industries of the Greater East Bay anunció el viernes el cierre de 8 tiendas minoristas en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano, y el despido de 61 empleados citando las consecuencias económicas de la actual pandemia de COVID-19. The Michaels Kos está cerrando la parte de comercio electrónico de una instalación de Fort Worth, uno de sus almacenes que también abastece a la cadena minorista de 1,275 tiendas en los Estados Unidos y Canadá. Michaels pasó a ser privado en la primavera de 2021 en una compra apalancada de $3.3 mil millones. El trato con Apollo Global Management valoró al minorista en $5 mil millones. Nordstrom ha cambiado su estrategia a tiendas pequeñas y servicios como empaque de regalos, consejos de estilo, etc. La compañía está esforzándose por adaptarse y seguir operando. Stock & Field. Después de más de 55 años, Stock & Field cerró sus puertas en las 25 ubicaciones que tenían, derivado de los desafíos que impuso el 2020. Stage se declaró en bancarrota al no poder encontrar un comprador para la franquicia, derivado de la pandemia. Se vieron obligados a cerrar más del 75% de sus tiendas. Se ha anunciado una reapertura por medio de ventas en línea. Century 21. Century 21 ha solicitado la protección por bancarrota del capítulo 11. Kroger. Kroger opera cerca de 2.800 tiendas con 28 nombres diferentes en 35 estados, pero algunas están cerrando definitivamente. Bed Bath & Beyond. El minorista especializado en el hogar presentó bajas en sus ingresos. En febrero publicó una lista de 37 tiendas que cerrarían en 19 estados. CVS Pharmacy. La cadena de farmacias anunció que cerraría en 90 ubicaciones en los próximos 3 años. Además, confirmó que se cerrarían aproximadamente 300 tiendas por año comenzando en el 2022. Right ID. Esta otra cadena de farmacias anunció en abril del 2022 el cierre de 145 tiendas para lograr sobrevivir. Family Video. La compañía anunció que cerrarían las 250 tiendas restantes. Se anunció que la cadena se convertiría únicamente en una tienda web en línea. Sin embargo, el sitio web se cerró, en lo que puso fin al negocio después de 44 años. Godiva. Godiva anunció que cerrará las 128 tiendas y cafés de Godiva en América del Norte. Después de 56 años, la compañía citó una disminución en el tráfico peatonal y la pandemia y su aceleración de los cambios en el comportamiento de compra de los consumidores. Christopher & Banks. Llegado el 2020 y con ello la pandemia de COVID-19, se vio obligada a frenar operaciones. Las ventas cayeron un 50%. En enero del 2021 solicitaron una protección por bancarrota y comenzaron a liquidar las más de 450 tiendas en todo el país. Justice. Ascena Retail Group era la empresa propietaria de varias marcas, entre ellas Justice. Anunció en julio de 2020 su bancarrota y comenzó el cierre de 600 ubicaciones, dejando únicamente 100 tiendas abiertas. Francesca's. Sigue activa en el mercado, pero desde el 2021 Francesca's Holdings Corporation anunció la venta de prácticamente todos sus activos como medida para evitar la quiebra definitiva. Apóstol, un apocalipsis económico. Muchos dirán, qué tristeza, ya no voy a poder comprar ropa en tal sitio, me gustaba Macy's, están cerrando tiendas. Usted, debemos confesar, también se sintió triste cuando ve que están cerrando una tienda de chocolates. Y claro, decimos, tenemos que despedirnos de la realidad que hoy conocemos porque las cosas están cambiando. Pero qué cosas escatológicas además vienen a su mente al ver esto.
Bueno, realmente mucha gente dirá, a mí qué me importa, yo no voy a Bed Bath Beyond, yo no voy a Lady Godiva, yo no voy a Starbucks, sino que tomo cafecito de sobre, yo no hago tal cosa, porque nos parece que esto es algo superfluo, producto de una mente del consumismo. Pero ese no es el problema de fondo. Ahora, si todas estas empresas están quebrando, nos están anunciando algo. En primer lugar, bueno, nos están anunciando el despido masivo de muchísima gente. Número uno. Número dos, nos están anunciando de alguna manera los daños, las secuelas de COVID-19 y de haber tenido encerrada a la población en una especie de experimento para evitar la expansión de la enfermedad y que quién sabe si eso lo evitó al final de cuentas, ¿verdad? Porque fue en todo el mundo. Además de eso, se está pues viendo ya el futuro en el presente, ¿verdad? Porque si estas compañías que pierden activos por valores de $5,000 millones, ¿qué le esperará al pez pequeño, verdad? Y entonces esto es un castigo como de naipes, ¿verdad? Que se empieza a caer algo y entonces sigue afectando todas las demás áreas de la economía. Sobre todo para aquellos países del primer mundo. Aquellos países del primer mundo que están acostumbrados a este tipo de... Para ellos es lo más normal. Y que de alguna manera nosotros al vivir cerca de algunos de estos países del primer mundo, como nosotros que estamos viviendo tan cerca de Estados Unidos, México que vive cerca de Estados Unidos, tenemos casi, no las mismas, pero casi la misma tendencia a comprar y al consumismo, ¿verdad? Hay otros países que sufren y carecen, adolecen de cosas que ya las están viviendo desde hace años, 15 años, 20 años, algunos 60 años, que esto pues ni les quita ni les pone, ni dicen en mi tierra ni les llena ni les duele, ¿verdad? Porque ya están así, ¿verdad? Para conseguir pan tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Y es que como decíamos antes, apóstol, si eso le está pasando a las empresas grandes, ¿qué les espera a las empresas más pequeñas, tal vez a los emprendimientos que nacieron hace muy poco? Pues no se les augura un buen futuro, definitivamente, ¿verdad? Si el pez grande se muere con una cuestión de esa naturaleza, no estoy tratando yo de desanimar el emprendimiento, que me parece que es muy bueno, para llegar a ser productivos y poder mantener a mucha gente y proveer y todo lo que tú quieras. Pero lo que pasa es que esto se nos ha venido, de alguna forma, se nos ha venido juntando. Es como que si llegáramos al final en donde el agua se está yendo y se está formando un remolino con más rapidez y todos los eventos están sucediendo de una manera, en una especie de sucesión tan rápida que ya no se pueden detener. Y esto coincide con lo que dice la Biblia. Pues la Biblia lo pone con un ejemplo. La Biblia dice que esto va a ser como principio de dolores, pero hace referencia a la mujer que está por dar a luz, que una vez le empiezan los dolores, ya no se detienen hasta que da a luz, ¿verdad? Dentro de lo normal, pues. Entonces ella empieza con sus contracciones y ya no termina. Entonces lo que la tierra tiene en este momento son contracciones. Entonces ya no terminan. Hasta que la tierra dé a luz. Primero, la que tiene que dar a luz es la iglesia. Eso pues tendríamos que explicarlo de otra manera, ¿verdad? Pero la tierra también tiene que dar a luz y un nuevo sistema que es el que se quiere implantar a nivel mundial. Todas estas situaciones no pueden ser por casualidad. Yo creo que hay una mente perversa detrás de todo esto para hacer algo, para hacer, oígase bien lo que voy a decir, para hacer un caos tan ordenado. Parece incongruente lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque caos es caos, ¿verdad? Pero no tiene nada de orden. Pero está tan bien pensado que por eso mencionábamos y hacíamos referencia a COVID-19. Porque todo estaba bien. Bueno, no estaba tan bien, pero por lo menos
seguía activa la economía, los chinos iban avanzando, Estados Unidos compitiendo, se hablaba del 5G, se hablaba de tecnología extraordinaria, maravillosa, se hablaba de la conquista del espacio, y de repente aparece una pandemia que nos encierra a todos y se cambian muchas cosas. En Sudamérica, en varios países aprovecharon el que estaban encerrados, tuvieron encerrados a sus pobladores para cambiar leyes y que no pudieran protestar, porque era prohibido salir a la calle. Pero el Congreso sí se reunía y cambió leyes. Entonces, eso ya me deja ver que aquí había gato encerrado, que había alguien que estaba orquestando y que no necesariamente eran ellos, sino que una mente superior, perversa. Porque la Biblia dice en Romanos que cuando la gente rechaza a Dios, el plan de Dios, darle gracias y darle gloria y reconocerle, esa gente es entregada a una mente perversa. Y eso es lo que le ha pasado a la humanidad. Entonces, otra cosa que a mí me llama mucho la atención por esto que tú estás diciendo, qué va a pasar con el pez chico y el pez grande, es algo que mencionaste muy en el principio de nuestra plática, y es cómo manejan nuestros gobiernos. Y cómo lo manejamos nosotros y cómo lo manejan las empresas. Porque yo creo que ahí está parte de la solución. Yo no puedo depender de que mi gobierno sea un buen administrador para yo estar bien. Esto es importante. Esto es importante. Yo no puedo depender de que mi gobierno sea un buen administrador o mal administrador para que yo viva bien. Porque no es el gobierno el que me da de comer, sino que la Biblia dice claramente, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Entonces yo dependo de Dios y de los principios que Dios pone en la palabra. Esos principios aplicados a la empresa y esos principios aplicados al mismo gobierno podrían hacer que hubiese estabilidad en cada uno de los gobiernos en lo económico, en cuanto a lo económico se refiere, pero no los han aplicado. Y por eso hay países que tienen más de 20 años sufriendo los embates de malas decisiones de políticas económicas. Hay otros que tienen 60 años, para no decir nombres, como Cuba, que tienen que levantarse de madrugada para ir a conseguir un pedazo de pan o para que les vendan pollo o ver en dónde están haciendo cola para ponerse en la cola y recibir lo que ese día llegó. Y aún así, sus ideas económicas, sus doctrinas económicas que ya se vieron que no funcionan, que fracasan, permean la mente de jóvenes que creen que porque las hormigas suben a los postes de electricidad son trabajadores de la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces caen en el engaño y de ahí vemos nosotros países tan productivos que de repente eligen gobiernos tan destructivos como ha sucedido en Sudamérica, sin decir países, pero todo el mundo lo sabe. Pero recientemente usted estuvo por allá. Sí. Entonces creo yo que eso tiene que ver. Los principios del reino, los principios bíblicos son los que nos van a mantener. Nosotros estamos presentando todas estas noticias que pueden ser devastadoras y fatalistas para muchos y que muchos dirán, yo no quiero saber nada, yo voy a apagar la televisión, no quiero oír nada de eso. Pero es que aunque la apague, ¿a qué va a venir? Por lo menos entérese de lo que va a venir, ¿verdad? No, para eso miro las noticias. Sí, pero es que aquí las noticias son con la perspectiva bíblica de y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debería de hacer. Entonces, es dantesco, porque si lo aunamos a todo lo demás que ya dijimos de los 6 escenarios restantes de este económico, que vendría a ser parte del escenario mundo, estamos en el final. Ahora, quiero repetir algo antes de devolverte el micrófono. Cuando digo estamos en el final, me recuerdo constantemente de un capítulo de la Biblia, versículo en los evangelios, en el evangelio según San Lucas, capítulo 21, que dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Y eso debería producirnos alegría, pero también reflexión.
Nos debería de producir alegría, gloria a Dios, pero también una reflexión. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice erguíos? ¿A quién se le puede decir erguíos? A quien no lo está. A quien no, levantado vuestras cabezas. ¿A quién se le puede decir levantar la cabeza? Sino a alguien que está cabizbajo. Sí. O como dijo alguien en mi pueblo, cabizbundo y medita abajo. Sí, una confusión terrible. Pero cabizbajo. ¿Por qué alguien puede estar cabizbajo? ¿Por depresión? ¿Por preocupación? Bueno, también en este último tiempo, hace unos años, unos meses, yo venía de predicar de cierto lugar de México y estaba esperando en un aeropuerto internacional, pero pequeño, que ellos tienen en cierta localidad. Y yo, no es que sea metiche ni nada, pero me quedé viendo así alrededor todos los que había y todo el mundo estaba así. Ay, cabizbajo por el celular. Se me recordó el logo de Facebook, que precisamente la F sale así, como que lo tiene a todos, nos tiene así, ¿verdad? Y como que Dios estuviera diciendo, hey, levanten su cabeza. Ahí no van a encontrar lo que andan buscando, porque muchas veces buscamos nosotros donde no debemos. El Señor Jesucristo eso le dijo a aquella mujer que llegó a buscar a la tumba, le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es que dejó de ver hacia arriba, dejó de ver hacia el cielo. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel. Vemos que una de las enfermedades de una mujer religiosa que tenía 18 años de asistir a una sinagoga era que estaba encorvada y no podía elevar su mirada, sino que miraba solo la tierra. Entonces no tenía la capacidad de levantar sus ojos al cielo para darle gracias, ¿verdad? Yo, platicando con mi esposa, le decía, y ella me decía a mí, porque estábamos hablando de lo delicioso que es el agua. A mí me gusta mucho el agua y cada vez que tomo, le doy gracias a Dios. Y entonces ella me dijo algo que me dio risa, pero que tiene razón. Me dice, ¿y tú sabes? Me dice que las gallinas cada vez que toman agua le dan gracias a Dios. ¿Cómo así? Le digo, ¿no te has dado cuenta cómo toman agua las gallinas? Y cabal, toman con el pico y hacen así. Para malas gallinas, ¿verdad? Para malas gallinas. Bueno, entonces, yo creo que existe una esperanza. Yo no creo que estemos abandonados a nuestra suerte. Yo creo que estamos en las manos poderosas de Dios y Dios nos puede ayudar, va a ayudar, nos ha prometido que nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros cumplamos también algunos principios bíblicos que Él estableció. Pero la realidad que estamos viendo, esa no se la quita a nadie, es esa realidad. Y por eso la multitud de gente despedida, las empresas quebradas, la gente protestando, la gente inconforme, la gente con ganas de morirse y todo. Es entendible porque no conocen al Señor, pero cuando lleguen a conocer a su Creador como Padre, las cosas cambian. Amén. Es que la esperanza que da Dios sin duda cambia el panorama, la perspectiva, el lente con el que estamos viendo las cosas. De hecho, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les vamos a mostrar, hablando de las noticias para que nos preparemos y no nos atemoricemos, las empresas que están despidiendo de manera masiva ya que no pueden sostener la planilla tal como lo hacían hasta ahora. Regresamos en un momento en el reloj de Dios. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios y prometimos una noticia en la que hablamos de las empresas que están a punto o ya están despidiendo a su personal debido a que no pueden mantener la planilla o están trasladando sus labores de manera un poco más digital probablemente para evitar los gastos también del pago de alquiler. Vean la noticia y regresamos a comentarla. Empresas norteamericanas que han tenido que hacer despidos masivos.
Facebook eliminó 11.000 empleados, el mayor despido tecnológico de 2022. Los despidos se producen cuando los anunciantes digitales están recortando gastos y el aumento de la inflación frena el gasto de los consumidores. La división Reality Labs de la empresa ha perdido $9.400 millones en lo que va del año debido al compromiso del CEO Mark Zuckerberg con el metaverso. Twitter. Poco después de cerrar su compra por $44.000 millones a fines del mes pasado, Musk eliminó alrededor de 3.700 empleados. Eso es aproximadamente la mitad del personal. Apple, el creador de dispositivos tecnológicos como el iPhone, despidió a más de 100 reclutadores que se encontraban trabajando por contrato, como parte de su objetivo de frenar las contrataciones y los gastos de la empresa. El movimiento, aunque inusual, responde a lo señalado por la empresa cuando mencionó que en miras de una posible recesión desaceleraría las contrataciones en muchos países del mundo. Apple se une a la estrategia de otras grandes empresas de tecnología quienes frenaron momentáneamente las contrataciones y se encuentran en una fase de recorte de personal. Google. Hasta hace algunos meses, Google había anunciado un plan para ralentizar la contratación de nuevo personal en sus diferentes departamentos e incluso redujeron sus previsiones de contratación para este año. Esto como una medida para hacer frente a las condiciones económicas adversas que pasaban por inestabilidad en la cadena de suministros de semiconductores, así como un panorama no muy claro en cuanto a una posible recesión económica, que por consiguiente impulsaría menos compras de equipos de tecnología. Netflix, alrededor de 450 puestos de trabajo recortados. Las acciones de Netflix han bajado un 58% este año. Stripe, el gigante de pagos en línea Stripe, despidió aproximadamente al 14% de su personal, alrededor de 1.100 puestos de trabajo eliminados. El director ejecutivo Patrick Collison escribió que los recortes eran necesarios en medio de la creciente inflación, los temores de una recesión inminente, tasas de interés más altas, crisis energéticas, presupuestos de inversión más ajustados y financiación inicial más escasa. Coinbase, alrededor de 1.100 puestos de trabajo recortados. El CEO, Brian Armstrong, señaló una posible recesión, la necesidad de administrar los costos y crecer demasiado rápido durante un mercado alcista. Shopify, alrededor de 1.000 puestos de trabajo eliminados. Microsoft, alrededor de 1.000 recortes de empleos. El anuncio se produjo después de que Microsoft registró el crecimiento de ingresos más lento en más de 5 años. Snap, más de 1.000 puestos de trabajo recortados. Snap ha perdido el 80% de su valor este año. El CEO, Vlad Tenev, culpó al deterioro del entorno macro con una inflación en máximos de 40 años acompañada de una amplia caída del criptomercado. El valor de las acciones se ha reducido en más de la mitad en 2022. Tesla. El CEO Elon Musk escribió en un correo electrónico a todos los empleados que la empresa está recortando el 10% de los trabajadores asalariados. Office Depot planea cerrar tiendas y despedir alrededor de 13.100 empleados para 2023. Planea reestructurar y realinear su enfoque operativo para respaldar esta medida. Walmart, el principal empleador del país, reconoció recientemente que contrató en exceso debido a la escasez de personal tras la pandemia de COVID-19 y después se vio obligado a reducir su número de empleados. Amazon, el gigante de comercio electrónico, aseguró que tenía un exceso de trabajadores en sus almacenes. Y uno de sus proveedores, FedEx, reveló a finales de junio pasado que estaba contratando a menos personas. De Warner Bros. Discovery se dice que estaría buscando recortar hasta un 30% o casi 1.000 puestos de trabajo en su equipo global de ventas de publicidad. Oracle ha despedido a más de 200 de sus trabajadores en California, meses después de la adquisición de Cerner, por $28.000 millones. Los trabajos que se vieron afectados incluyeron científicos de datos, desarrolladores de aplicaciones, especialistas en marketing y desarrolladores de software. Siemens. El fabricante de turbinas eólicas Siemens eliminó puestos de trabajo, alrededor del 9% de su total, para recuperarse de las pérdidas. Vado. El fabricante de automóviles estadounidenses Ford Motors eliminará hasta 8.000 puestos de trabajo para reducir costos
e intensificar su enfoque en los vehículos eléctricos. The Walt Disney Company ha confirmado que trasladará aproximadamente 2.000 puestos de trabajo de su sede de California durante los próximos 18 meses a Lake Nona, una comunidad planificada en el sureste de Orlando. La mayoría de los roles profesionales que se trasladarán estarán relacionados con la división de parques, experiencias y productos Disney. Y cualquiera diría que solo las empresas de venta minoritaria se ven afectadas porque están cerrando sus instalaciones debido a que tienen personal allí para atender a los clientes. Pero Apóstol, hemos visto que empresas como Google, como Netflix, que ahora mismo son tan solicitadas porque la gente ha tenido una vida un poco más sedentaria, por decirlo así, pide cosas, busca cosas, todo en Internet, deberían ser muy exitosas, pero resulta que no, también están despidiendo a su personal. Estas son repercusiones de la inflación que estamos viviendo. ¿Qué le viene a su mente a usted antes de Panorama? Bueno, yo creo que lo primero que debemos de recordar es que según el panorama bíblico nosotros vamos, cuando digo nosotros me refiero a humanidad, no yo, ni la iglesia, pero la humanidad va hacia un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Lo repito, nuevo orden mundial. Cuando digo esto, tenemos que reconocer que el humano, como ser social que Dios hizo, siempre nos hemos agrupado. Y cuando nos hemos agrupado, hemos tenido que tener un orden de gobierno. Al principio era un gobierno tribal, estaba el jefe de la tribu, había un brujo en la tribu que tenía cierta influencia, o una bruja, que eran personajes pues, muy importantes. Conforme esto fue evolucionando desde los principios de las asociaciones que teníamos como humanos, se fue poniendo más, evolucionando, pero se le fueron añadiendo algunas otras cosas. Pasaron por gobiernos feudales, en donde el señor feudal vivía en su castillo, la gente vivía fuera de la frontera de su castillo, eran sus agricultores y estaban bajo su protección. Él tenía las armas. Sí. Él tenía las armas para poder protegerlos a ellos y para también poderlos juzgar si había una rebelión. Y todo esto fue ordenándose cada vez más y más y más. Y llegaron incluso el momento en que llegaron la monarquía y los señores feudales tuvieron que ser sojuzgados ante el rey. Y después llegaron los imperios, en donde los reyes se tenían que rendir ante el emperador y así sucesivamente. Dentro de todo esto, se dio los movimientos democráticos, por decirlo así. Bueno, ya la idea venía desde los griegos, ¿verdad? Y los romanos también la tuvieron, pues, incipientes. Pero cuando llegó la Revolución Francesa, como que se catapultó, ¿verdad? Entonces cayeron las monarquías. Los grandes ejemplos es la Revolución Francesa, en donde destruyeron a la realeza francesa y decapitaron a María Antonieta. Luego los zares los destruyeron, que dejaron de ser reinados. Ahora los reyes en algunos países europeos son casi una figura ornamental, porque se transicionó hacia la democracia. Pero al mismo tiempo vinieron tiranías y gente déspota y algunos gobiernos que tenían como centro su creencia religiosa. Sí. Entonces, y que todavía hay. Todo esto tiene que ser transicionado. Entonces, en 1970 nosotros vimos el colapso del comunismo con la perestroika que dijo Mikhail Gorbachev, el derrumbe del muro de Berlín. Parecía que entonces el comunismo había fracasado rotundamente y quien había ganado la batalla era el consumismo. Le voy a decir consumismo. Pero eso que estamos viendo es la destrucción del consumismo. Sí. ¿Verdad? Y ya se destruyó el comunismo, ahora se destruye el consumismo. ¿Por qué? Porque lo que viene es un nuevo orden mundial en el cual todo el planeta le va a entregar su poder a una bestia. Está profetizado en la Biblia. Sí.
Porque ante tanto caos, tantas desavenencias, problemas, guerras, hambres, problemas, entonces van a tratar de encontrar a alguien que pueda solucionar esto. Y dice la Biblia que según ellos lo van a encontrar en el anticristo y van a decir quién como la bestia. Entonces lo van a seguir y dice que los reyes de la tierra le dan toda su autoridad, entonces rinden la soberanía de su país. Entonces yo creo que una de las cosas, que como tú me preguntaste, ¿de qué se me viene a la mente? Pues se me viene a la mente eso. ¿Por qué razón está sucediendo todo esto? Sí. Porque prácticamente se está destruyendo el capitalismo, que algunos le llaman pues neoliberalismo y que lo podríamos simplificar con consumismo. Y me gusta más consumismo porque pues hasta rima un poco con comunismo, con consumismo enfrentados, ¿verdad? Que ninguno de los dos sistemas va a prevalecer, sino que va a venir un gobierno déspota que está descrito en la Biblia. Perdón por los que no piensan así, pero así dice la Biblia. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente. Ahora, el proceso de esa transición, porque nosotros no vivimos en ese nuevo orden mundial, pero vamos como humanidad transicionando al mismo. Entonces, ese proceso es caótico. Y digamos, toda esta gente que se queda sin trabajo, y allí hay muchas, ese es un tema, pero de lo más profundo, desde todo punto de vista, y que se llevaría muchas horas de estarlo analizando, porque digamos, hay gente en estos países del primer mundo que ya no pueden pagar un alquiler y están durmiendo en sus propios carros. Sí. Ellos duermen en sus carros y los tienen preparados como que fuera su casa y utilizan para asearse, bañarse y seguir trabajando, porque no dejan de trabajar. Esos no son desempleados. Claro. Pero son homeless. No son desempleados, pero son homeless. Pero no es uno, ni dos, ni tres. Son cientos que duermen en parqueos específicos que les da la ciudad. Acomodan su camioneta. Si tienen camioneta les va bien porque pueden aplanarla toda la parte de atrás, pueden meter todas sus cosas, ropa, pueden tirar un colchón y después hacer la cama, que es volver otra vez el carro a su estado original, sí. Irse a lavar los dientes, a bañarse y a todo lo que tengan que hacer con agua en algún supermercado y lugares en donde se mete una moneda y ahí está la ducha. Está en la calle. Entonces, ellos no están viviendo bajo los puentes. Eso no es gente que no quiere trabajar, es gente que está trabajando, pero no le alcanza porque la inflación fue tremenda. Entonces, la situación es complicada por mucho que la gente quiera meter su cabeza en un hoyo, gastarse $30,000 para ir a Qatar a ver perder a sus favoritos y después ¿qué hacer? Sí. Creo que ese es uno de los principios que Dios tiene para nosotros. Cómo poder administrar lo que Dios nos da para poder tener una vida sosegada en ese sentido. Y eso debe de ser atendido porque está en la Biblia, pues no me lo inventé yo. Sí. Yo sé, y oro todos los días por ello, oro por los hermanos. Yo sé que hay gente que está con el agua al cuello, por decirlo así, en cuanto a deudas se refiere. Que no tienen para lo básico, que se endeudaron con su tarjeta de crédito, que quizá un banco los está ahogando y agobiando, y a su vez la misma entidad bancaria está siendo agobiada por instituciones más grandes, porque el pez más grande se come al chico. Y sé que algunos incluso han caído en agiotistas, usureros para poder medio salir, y algunos hasta extorsionistas. Lo sé, lo entiendo, y por eso es que oro a diario por esa gente. Cuando estamos orando a las 5:30 de la mañana, que oramos, Señor, bendícelos, sácalos de eso, porque yo sé que Dios puede sacarlos. Me sacó del hoyo de la desesperación, dice la Biblia, y puso mis pies sobre la roca. Yo sé que Dios nos puede proveer, porque Él es el dueño del oro y la plata. Bueno, yo veo una sociedad con el agua al cuello.
totalmente, en una desesperación que va a causar no solo eso, sino que va a causar destrucción de hogares, porque cuando hay problemas económicos, afecta a la pareja, afecta a los hijos, afecta a todo su entorno, Sí. Porque giran alrededor de eso, no alrededor de Dios. Entonces, veo un ejemplo en la Biblia de una viuda que, pues, su marido no, aunque era un hombre espiritual, no era precavido y se murió y la dejó endeudada. Ahora está sola con sus hijos endeudada. Y entonces llega el acreedor y le dijo, me voy a llevar a tus hijos como mis esclavos para que se salde la deuda. Entonces ella llega con Elías, con el profeta, y le expone su situación. Entonces el profeta le da un consejo bien tremendo que yo creo que se puede empezar a aplicar en los principios administrativos de nuestro dinero y que la gente no lo hace. Algunos sí, con sus honrosas excepciones. Él le dice que tienes en casa. Ella dice que tiene un poco de aceite. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Ve y pide vasijas prestadas, no pocas. Pide vasijas prestadas. A todas tus vecinas están peor que tú. Pídelas. Entonces, como no las están usando, te las van a entregar. Pídelas prestadas, cuídalas mucho. Y empiezas a echar del poquito de aceite en cada vasija, cierra las puertas ahí para que tus hijos te ayuden, porque esta es una situación que tiene que enfrentar toda la familia. No la tiene que enfrentar el esposo. Claro, en otros países con otra idiosincrasia, pues entre los dos salen adelante, sale a trabajar la mujer, sale a trabajar el hombre, pero digamos en países así como el nuestro, el que tiene esa carga es el hombre. Entonces, no es el hombre el que tiene que hacerlo, es Dios utilizando a toda la familia. Y entre paréntesis, por eso es que las compañías de seguro lo tienen encuestado, que se mueren más hombres que mujeres de la misma edad y del corazón. Porque el estrés, la presión, claro, cae sobre ellos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora resulta que hay que cerrar la puerta. Y entonces está el entorno familiar y llamar a los patojos y decirles, ok, muchachos, estamos pasando una crisis, me vas a alcanzar esa vasija, tú me vas a alcanzar aquella, y ustedes son los que van a ir a prestarles. Vayan allá con doña Chonita, con doña Lencha, con doña Tiki, con doña no sé cuántas, y me la traen para acá. Si hay que firmarles un vale, se los firmamos, se los vamos a devolver. Pero están involucrando a toda la familia. Ellos están viendo el milagro que está sucediendo después del consejo apostólico, iba a decir, pero sí es apostólico profético. Y ahí está. Se empieza a multiplicar el aceite. A multiplicar y a multiplicar. Y cuando ya se multiplicó, el profeta le dice, ve y vende, paga todo lo que debes y vive de lo que sobre. Entonces, uno de los graves conflictos que yo veo de la sociedad moderna y aún cristianos es que están endeudados y no prestan atención a pagar su deuda. Esto que se avecina va a matar a mucha gente de estrés. Los intereses van a subir. De hecho, ya están subiendo. Estados Unidos les ha subido. Eso va a repercutir. Lo que hay que hacer es, una de las cosas, tratar de deshacerse de todas las deudas. No comprar más allá de lo que puedes comprar. Sí. Vivir no de apariencias. Bueno, esa es una de las cosas, porque hay otros consejos bíblicos, ¿verdad? Que son principios bíblicos. Pero la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Yo veo que incluso hay iglesias y líderes que plantean el hecho de conseguir un préstamo bancario como una victoria. Y yo sé que aunque Dios está de acuerdo con el sistema bancario por lo que dice la Biblia, hubieras puesto mi dinero en el banco para que cuando yo regresara pudiera ganar los intereses, pero Dios dice, no debáis a nadie nada. Dice la Biblia que cuando Él es nuestro Dios, porque ese es el nuevo pacto, ¿eh? El nuevo pacto es, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ok,
Cuando Él es nuestro Dios, dice la Biblia, serás cabeza y no cola. No le pedirás prestado a nadie, pero sí darás prestado a muchos. Pero no está hablando de una época específica, sino que es un modo de vida. Hay gente que se acostumbró desde pequeñito a que vivía de fiado. Y entiendo, ¿verdad? Que de pequeñito pues así vivió, pero tiene que cambiar esa forma de vivir, y eso lo hace Dios a través del cumplimiento de los principios bíblicos. Los principios bíblicos respecto al dinero y al manejo del mismo, en este tiempo creo que se les debe poner mucha atención, muchísima atención. Yo creo que el enemigo, el diablo, ha estado fustigando a la cristiandad desde hace algún tiempo para que estén no preparados para lo que viene. Por muchos lugares se ve, por ejemplo, incluso gente vendiendo libros de que no hay que diezmar, de que no hay que ofrendar, cuando ese es uno de los principios bíblicos. Estos están predicando en contra de un principio bíblico y la gente que es engañada cae en un abismo que no es inmediato, pero que ahora viene. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces creo yo que debemos de analizar eso. Entonces, ¿qué se me viene a la mente con estos despidos masivos? ¡Wow! Yo sé que dentro de ellos hay gente cristiana que no les va a pasar nada malo. Sé que han cumplido sus principios y Dios los va a ayudar porque Dios es Dios. Sí, él no falla. Sí. Sí, es que verdaderamente creemos en Dios, pues. ¿Verdad? Yo creo que Dios no falla. Está puesta a prueba la fe en este momento. Apóstol, y de hecho hay gente que, digamos que hay quienes tal vez no se ponen a analizar acerca de cómo manejar la economía en casa, de prepararnos, y todo esto nos va a servir. Pero hay gente que ha sido muy talentosa y que de hecho decidió dar un paso hacia las monedas o el dinero digital, a las Bitcoin. Hubo recientemente un fracaso, una bancarrota de una criptomoneda, y eso generó problemas severos. Apóstol, nos gustaría poder ir a ver una noticia relacionada con ese tema y que usted venga a comentarla, y lo que muchos se preguntarán también será, ¿la Biblia nos habla acerca de ese dinero digital que no llega a ser de manera tangible, o en el trueque, como usted mencionaba? Regresamos con eso después de la noticia. Criptomonedas. ¿Cómo ha sido el auge y caída de las criptomonedas? 2009. Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada del mundo. Creó el bloque Génesis y mina los primeros 50 Bitcoin. 22 de mayo 2010. Se lleva a cabo la primera transacción comercial. La primera persona compra 2 piezas por 10.000 Bitcoins. 2011. El Bitcoin pasa de tener un valor de 70 centavos de dólar a $30 y luego cae a $2, o sea, un 97%. Junio del 2013, el Bitcoin sube de $10 a 250, pero después cae un 84% a $40. Noviembre del 2013, sube hasta el valor de $1,200, pero hackean el más grande exchange de Bitcoin y se pierden $500 millones. La gente pierde la confianza y la criptomoneda se desploma nuevamente. Noviembre del 2017. Comienza a recuperarse. El Bitcoin llega a $20,000. Incluso en Corea llegó a $25,000. Diciembre 2018, cae a $3,400, o sea, un 80%. 2020, durante el año más crítico de la pandemia del coronavirus, el valor del Bitcoin se disparó un 175% desde el final de 2019, alcanzando los $19,860. Noviembre de 2021. El Bitcoin ya había superado su máximo histórico y se cotizaba en torno a los $69,000. Junio 2022. El valor de la criptomoneda pasó de ser un mercado millonario a hundirse considerablemente. El Bitcoin se hundió por debajo de los $24,000 y el colapso de las criptomonedas se cobra otra víctima. Pero no ha sido la única. Ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, también perdió alrededor del 75% de su valor. Cardano y Solana también han experimentado bajas. 10 de noviembre de 2022.
Las criptomonedas sufren por el colapso de uno de los principales exchanges, que deja a miles de usuarios sin acceso a su criptomoneda, la cual se derrumbó hasta perforar los $15,000. 11 de noviembre de 2022. La plataforma FTX se adhirió a la ley de quiebras de Estados Unidos y golpeó a los precios de las criptomonedas. El exchange, que tuvo que suspender las extracciones de sus clientes, inició el proceso para declarar la bancarrota. La novedad desplomó el precio de Bitcoin y otros tokens. ¿Quién es el mayor responsable de la caída de FTX? El CEO es Sam Bankman-Fried. Nació en 1992 en California. Su madre, Barbara Fried, es abogada y cofundadora de múltiples organizaciones demócratas de recaudación de fondos. El padre era profesor de Derecho y luego ayudó a su hijo a crear fondos para su empresa. Luego de graduarse, Sam trabajó en New York Street Capital, en donde descubrió que podría ganar dinero comprando Bitcoin más barato en Estados Unidos y venderlo a Japón. Algunas veces cambiaría hasta $25 millones por día. En 2017, usó el dinero de los intercambios para comenzar su propia empresa, Alameda Investigation, formada por compañeros y amigos de la universidad. Esta empresa fue una de las protagonistas del colapso. Mientras se volvía millonario, se promocionó a sí mismo como el multimillonario ingenioso, conduciendo un carro modesto, pero en realidad compró una mansión de $30 millones en las Bahamas. Bankman creó FTX para clientes grandes, ofreciendo productos avanzados con empresas reales como Tesla. Logró obtener millones de dólares con bancos reales. La gente lo miraba como un genio. Nunca imaginó que nunca volvería a ver el dinero que había invertido. En esta nueva empresa, todos los empleados que no estaban de acuerdo con los movimientos financieros extraños eran despedidos inmediatamente. Se involucró en la geopolítica al ser socio del mundo del Foro Económico y construyeron la infraestructura para suministrar fondos a Ucrania, convirtiendo las criptomonedas en moneda fiduciaria para depositar en el Banco Nacional de Ucrania. En esta etapa, Sam estaba inmerso totalmente en política. Pronto valdría $26,000 millones. Donó $5 millones a Biden solo en 2020 y $50 millones a políticos antes de las elecciones intermedias del 2022. Así que en junio del 2022, mientras la tasa de interés subió, los inversores se volvieron más cautelosos y los activos de riesgo se hundieron, entre ellos las criptomonedas. Sam anunció que ayudaría a salvarlos y proporcionó un préstamo compuesto por criptomonedas y efectivo que valía $500 millones. Pero nadie sospechaba que Sam y su empresa Alameda estaba teniendo pérdidas millonarias por malas operaciones y también en parte por tratar de salvar el mercado de las criptomonedas. El colapso comenzó cuando alguien alerta que una transferencia de $4,000 millones es el mayor exchange que ha habido en la historia. Pero lo peor era que el dinero no salió rumbo a otra bolsa de FTX, sino hacia Alameda. Esta acción se considera delictiva y podría recibir una larga sentencia en la cárcel. El 6 de noviembre, el CEO de Binance anunció que liquidaría los intercambios de tokens del FTT en sus libros. Esto sacudió el mundo de las criptomonedas y la gente comenzó a retirar sus fondos en 72 horas. 6,000 millones de tokens criptográficos fueron retirados de FTX. Fue allí en donde se descubrió que no tenían suficientes fondos para pagar todos los retiros. Tenían $9,000 millones en responsabilidad y solo 900 millones en activos líquidos. Y el dinero restante que quedaba en FTX fue pirateada y robada. Esta investigación sigue activa, pues más de $500 millones en criptomonedas fueron desviados. Es así como el 11 de noviembre, Sam Bankman-Fried renuncia y FTX, al igual que Alameda, se declaran en bancarrota. Esto llevó al colapso total a todo el mercado. Las 15 criptomonedas más grandes del mundo perdieron $150,000 millones en valor de mercado en solo 3 días, debido a la plataforma de intercambio FTX.
Apóstol, y cabe mencionar que las monedas, estas criptomonedas, no son centralizadas, es decir, no existe un banco que haga ese control que sí se hace con el dinero en efectivo y hasta con el oro para tener una referencia de cuánto existe. Ese es un tema. Y otra cosa, antes de darle la palabra, llama la atención que el apellido de este joven es Bachman, es hombre banco. No sé si fue algo que él se puso, un nombre artístico, pero interesante que de esa manera se llame. Apóstol, las criptomonedas y la utilización que hoy está generando bancarrota en gente que se creía muy hábil en el uso del dinero digital. Siempre el orgullo conduce a, la Biblia lo dice, antes de la caída hasta la altivez. Sí. Entonces, yo quiero repetir que eso no es la primera vez que pasa. Pasa en un escenario que tal vez cambiaron algunos muebles, pero el principio sigue, y los actores siguen siendo los mismos. El diablo fue el primero, se llenó su corazón de orgullo y se fue a encontrar la iniquidad en su corazón a causa de la multitud de sus contrataciones. Él era hermoso, dice la Biblia, perfecto en todos sus caminos hasta el día que se fue allá la iniquidad en ti. Entonces, eso se dio, pero ya cuando venimos aquí a la tierra, a la humanidad, y el ejemplo, pues tal vez no más cercano, pero sí, pero no tan lejano, es el de 1920, el octubre, también, porque aunque no era una criptomoneda, sino que era papel, pues era eso, papel. ¿Qué es lo que le da el valor, el respaldo a un papel? Pues el concepto que nosotros manejamos. Entonces, luego, incluso también el mineral, el material, es el hombre el que le da el concepto, y aquí se lo dieron virtualmente y se derrumbó. Así que lo único es que ahora se pasó trayendo también algunos gobiernos que se fueron por totalmente las criptomonedas, no sé cómo lo van a manejar, porque también no son tontos, ¿verdad? Pero todo coincide, porque con todas las noticias que veníamos platicando, con los despidos masivos, con las empresas en quiebra, que son activos tangibles, ahora se añade que es intangible y se viene al suelo, No es la primera moneda que es intangible, porque también uno puede pagar por correos electrónicos y lo puede hacer de otra manera sin que aparezca el billete en sí mismo, ¿verdad? Las tarjetas de crédito. Sí, las tarjetas de crédito y todo. Así que el dinero es como etéreo, francamente, no es tangible. ¿Sí? Y aquí es donde volvemos a decir, no importa qué tan avanzado o complicado sea la economía, si nosotros cumplimos los principios de Dios, pues Dios es Dios. Puede ser que nosotros no entendamos cómo funciona todo el concepto bancario y este concepto digital, pero Dios sí. Entonces, creo que si Él nos dice, hagamos esto de esta manera, hay que hacerlo de esta manera. Cuando el Señor puso leyes al pueblo de Israel, por poner un ejemplo, les puso una ley que decía, bueno, tantas leyes tan lindas, pero una de ellas era que se lavaran las manos cada vez que venían de la calle. Los fariseos la pusieron exagerado como algo religioso, pero realmente, ahora que vino la pandemia, nos dimos cuenta que esa era una de las cosas que nos decían para evitar el contagio, pero estaba en la ley del Señor hacía miles de años, ¿verdad? Algunos decían que Pimpón era un payaso que se lavaba las manitas y que ese no le iba a dar COVID, pero como que leyó él también la ley del Señor, ¿verdad? Sí. Había una instrucción en la ley del Señor que decía, no comerás al cabrito en su leche. Al interpretarlo, los judíos no comen carne y productos lácteos. Es decir, no comen carne y productos lácteos. Ellos no comen una queso burguesa, porque tiene carne y queso. Claro. Y con el paso del tiempo, se dieron cuenta que cuando alguien come carne y leche juntos, no se absorbe la misma cantidad de proteínas ni de calcio, que se deberían de absorber si se comieran por separado. Ajá. Pero Dios ya lo sabía. De la misma manera, Dios vino y dijo al hombre que se circuncidara al 8º día.
Y era una ley que pues, iba a ser higiénica también, porque con el paso del tiempo, según revistas como la revista Lancet Médica, hizo un estudio en donde el cáncer de útero se repetía más en esposas de hombres incircuncisos que en mujeres judías cuyos esposos eran circuncidados. Entonces ellos sacan a la temática que la circuncisión ayudaba para que no hubiese cáncer de útero con tanta repetición en las mujeres. Pero Dios ya lo sabía. Entonces ahora que puse estos 3 ejemplos para decir, de la misma forma, ahora tenemos nosotros un problema económico a nivel mundial, pero Dios puso principios. Dios puso principios específicos, claros, que tal vez no los entendemos con precisión, pero que al cumplirlos nos va a ir bien. Exactamente. De hecho, me encantaría que nos pudiera decir usted, apóstol, ¿qué errores cree usted que estamos cometiendo más como cristianos en el tema económico? ¿Dónde nos estamos equivocando? Hace un momento nos dijo de principios y de cosas que nosotros debemos prever, pero seguramente hay muchas otras que no estamos tomando en cuenta y que a pesar de ser cristianos estamos cometiendo los errores. Bueno, uno de los que ya mencionamos y quiero repetirlo, remarcarlo, son las deudas. Sí. El Señor no pone las deudas como una bendición. Yo he platicado con mucha gente, algunos, digamos, que viven en Estados Unidos, le dicen y le repiten a uno, en este país, si no tenés crédito, no sos nadie. Sí. ¿Verdad? Como, si solo pagas al contado, no sos nadie. Tenés que tener crédito porque te hace un personaje que pa, que pin, que pan, que pum, ok. Pero la Biblia dice, no debes a nadie nada. Está bien, si alguien va a utilizar la tarjeta de crédito como que si fuera tarjeta de débito, pues le va a ir bien, porque no se va a estar endeudando ni va a estar pagando los intereses, ¿verdad? Sí. Y no va a tener necesidad de cargar dinero en efectivo, sino que solo el plástico, que si se le pierde lo puede recuperar, avisar, etc. Sí. Eso, pues, es un beneficio. Pero endeudarse ya no lo es. Creo que nosotros deberíamos de acostumbrarnos a tratar de comprar las cosas en la medida de lo posible, pues al contado. Claro. Pero nos ofrecen totalmente todo lo contrario, en cuotas de las tarjetas de crédito, en tal cosa, en tal otra. Y endeudan a la gente. Entonces, y la gente se endeuda. Cristianos, estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Sí. Ahora, dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 11. Es impresionante, es más, creo que lo voy a leer, es impresionante lo que dice en Eclesiastés del 1 al 7. Vamos a ver si lo tenemos por acá, porque antes de retirarnos de este programa, yo sí quiero dar algunos ejemplos. En primer lugar dice, echa tu pan sobre las aguas. Paremos ahí, 11.1, Eclesiastés 11.1. Echa tu pan sobre las aguas. Ok. Cuando vemos el contexto bíblico, la Biblia dice, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Ok, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces Dios da semilla para sembrarla y pan para comer. Pero aquí dice, echa lo que tenías para comer sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Entonces aquí tenemos que analizar qué aguas son esas. Claro. Ese sería otro mensaje que no lo podemos explicar en este momento. Pero las aguas que provienen de Dios, como las aguas del Jordán, etc. Echa tu pan sobre esas aguas y después de mucho tiempo volverá a ti. Cuando hagas esto, va a pasar el tiempo. Tal vez no vas a ver una cosecha inmediata, pero en el momento de necesidad va a llegar. Dice, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque tú no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Pero está hablando de cuestiones económicas. Yo quiero mostrarles solo la portada de una revista que hicimos en el 2013, que nosotros le llamamos el año parece era el año de la prosperidad todavía. Si la tienen, la podemos chequear. En donde vemos que para enfrentar al asirio, el asirio es prototipo del anticristo, ¿ok? El anticristo tiene 7 años de gran tribulación, que parecería que es a donde nos vamos en donde la humanidad va aproximándose. Y es interesante que aquí dice, reparte tu porción con 7,
y aún con 8, porque no sabes el mal que puede venir sobre la tierra. Y entonces vemos aquí que la Biblia describe, según la Biblia, 7 pastores y 8 reyes en el Antiguo Testamento. 7 pastores y 8 reyes. Abel, Amós, Jacob, Ciro, David, José, Moisés, pastores. Y los otros son reyes que hicieron el bien, y que no eran príncipes, ¿ok? Porque si no, ahí estaría David. Porque David llegó a la realeza, pues, pero estos tendrían que ser príncipes. Echa tu porción con 7 y 8. Esto nos da un simbolismo del sacerdocio, de poner nuestra fe en Dios, que es el que une los dos oficios, el sacerdocio y el reino. También este es un tema bien largo y por eso tuvimos que hacer una revista para poderlo explicar. Pero eso es parte de lo que se tiene que hacer. Sin embargo, quisiera finalizar esta parte del consejo en el verso 6, que dice: de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. O como quien dice, siembra, porque el periodo que viene va a ser un periodo bien delicado. ¿Cómo se siembra? Ese es otro gran tema. Solo quisiera mencionar, es que son bastantes los versículos bíblicos, el de Malaquías 3:10, que dice que se lleve lo que se tiene que llevar a la casa del Señor y la cosecha a donde se debe de llevar y el rebusco a donde se debe llevar. Ok, entonces, digamos, diezmos y ofrendas que se cumplen al llevarlos a la casa del Señor, la cosecha que se administra en un presupuesto para llevarlos a la propia casa. Y por último, interesante, porque incluso el Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo ayudará Jehová. Entonces, Dios deja bien claro que va a venir un día malo, pero que nosotros podemos tener protección. Pero nadie puede pensar en el pobre si primero no piensa en su casa. Y nadie puede pensar en su casa si primero no piensa en el Señor. Entonces existe un orden. Sí. Ese orden se ha subvertido en muchas personas debido a malas doctrinas, debido a malos ejemplos, debido a codicia, a todo lo que quieras. Pero es el orden que Dios estableció. Hermanos, yo les puedo decir, para ir finalizando este programa tan interesante, que solo hay una forma de salir de esto. Y es, en primer lugar, pasando este periodo que estoy diciendo, antes de que vengan los 7 años, buscando a Dios con todo nuestro corazón, y Él habrá de proveernos. Repito, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es una de las esperanzas que debemos de mantener nosotros en nuestro corazón, pero llevarlas a la práctica. La otra cuestión es que los 7 años que vienen. Me voy a seguir con un versículo que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Lo voy a leer, si me permiten. Suena perfecto. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 8. Fíjese cómo, vamos a ver si es aquí. Eliseo era un profeta que se quedó en lugar de Elías. Elías se lo llevaron en un arrebatamiento. Y entonces él le habla a una viuda y le dice: mira, desaparécete de la tierra, porque Dios ha llamado el hambre por 7 años sobre la tierra. Vete tú y tu casa. Lo voy a leer y después voy a medio explicar. Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había resucitado, diciendo: levántate y vete tú y tu casa a donde puedas ir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Yo le digo a todos, levántate. Tú y tu casa, levántate y vete de la tierra, porque Dios ha llamado 7 años de gran tribulación sobre este lugar. Y no los quiere para ti, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Él también te guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero.
con esas palabras me despido. Yo, pues, para no dejar el sabor de malo, ¿verdad? De toda esa recesión impresionante, que no solo la estamos anunciando, es que no estamos profetizando, no estamos diciendo eso viene, no, es que ya está aquí. Exactamente. Estamos explicando que ya está aquí. No somos fatalistas ni profetas de mal agüero, estamos solo explicando, como cuando Pedro se paró allá en el aposento alto y dijo, lo que está sucediendo es lo descrito por el profeta Joel. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Me paro y digo, lo que está sucediendo es lo que dice en la Biblia en todos estos versículos. Cierto. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén, amén y amén. Apóstol, o sea, a la pregunta, ¿qué hacemos para salir de todo esto? Lo primero es, no vamos a evitarlo, vamos a tener que pasar allí. Pero lo más importante es acercarnos a Dios, buscar de Él, refugiarnos en Él. Apóstol, y esto tal vez será como algo que muchos se pregunten por todo lo que estamos viviendo, pero aunque el año para el mundo en general, el 2023, amenaza ser muy malo con recesión, inflación y otras cosas, para los cristianos puede ser esperanzador. Tengo buenas noticias de parte de Dios. Exactamente. Tengo muy buenas noticias de parte de Dios. Exactamente. Bueno, espérese la proclama, porque es una profecía. Así es. Es una profecía. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, apóstol. No se la pierda. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en el Reloj de Dios. Recuerden enviar sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Si nos están escuchando por Rema Estéreo 91.7, búsquennos en las redes sociales y allí tendrán la forma de comunicarse. Y el apóstol, así como lo ha hecho recientemente, continuará respondiendo a sus interrogantes. Nos vemos muy pronto, apóstol. Dios les bendiga. Amén. Primero Dios. Bendiciones. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.